tal? Mi nombre es Gustavo Zambrano, soy abogado, profesor de la Facultad de Derecho, del curso de Derecho de los Pueblos Indígenas, e investigador senior del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la temática de los pueblos indígenas en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Sobre si los pueblos indígenas son un grupo en situación de protección especial, hay que tomar en cuenta que ese tipo de forma de acercarnos a la temática de los pueblos indígenas y los pueblos indígenas en sí ya empieza a ser superado, ¿no? Es cierto que en los últimos años, por no decir décadas, se ha evidenciado cada vez más la serie de vulneraciones a las condiciones de vida de los pueblos indígenas por parte de estados, por parte de empresas, por parte de terceros. Y en esa situación es que ha crecido el interés por establecer garantías que permitan efectivamente que los pueblos indígenas puedan sobrevivir, en algunos casos es la palabra que hay que utilizar, y sobre todo establecer sus agendas como parte de la discusión política y las reformas en materia estatal que efectivamente generen condiciones que garanticen que sus formas de vida, sus culturas no se extingan. ¿Y por qué digo que es algo que debe ir superándose? Porque en los últimos años los propios pueblos indígenas empiezan a reconocer que su situación de vulnerabilidad no solamente está cada vez superada en parte, hay que seguir trabajando en ello, sino que estamos hablando de grupos a quienes se les debe reconocer la condición de ser no solamente pueblos, sino pueblos con el derecho a la libre determinación. Y creo que hacia ahí estamos llevando un giro. Los pueblos indígenas deben reconocerse sus condiciones de vida, sus derechos, los estados deben reconocer sus costumbres y el reconocimiento además, valga la redundancia, de sus formas culturales distintas, porque tienen el derecho a la libre determinación, tienen el derecho a poder establecer cuáles son sus prioridades, tienen el derecho a establecer cuáles son sus formas de gobierno que quieren seguir manteniendo, sus distinciones y particularidades. Entonces, la perspectiva que estamos planteando y que viene repitiéndose y replicándose en muchos informes y trabajos en el sistema de Naciones Unidas y en el sistema interamericano es empezar a dejar de hablar de la vulnerabilidad en los términos que tradicionalmente se la ha entendido, y empezar a hablar y reconocer al pueblo en su condición de pueblo, al pueblo como un actor político, al pueblo como capaz de determinar libremente cuáles son sus condiciones actuales y futuras y sus posibilidades de alcanzar un desarrollo con identidad, un desarrollo que incorpore la visión de los pueblos indígenas y que por ende vaya estableciendo una nueva agenda política, tanto a nivel nacional como internacional. Creo que eso es algo que en este día se refuerza bastante, tomando en consideración además que Naciones Unidas ha reconocido, para lo que se refiere el establecimiento de este día en este año, que hay que resaltar el trabajo que tienen que hacer los estados en materia de educación, donde los pueblos indígenas además participan y están directamente involucrados en la forma como se deben llevar a cabo procesos educativos que se alejen de visiones asimilacionistas y que involucren e incorporen la visión de los pueblos indígenas en la forma como se van a transmitir conocimientos, no solamente desde la mirada estatal, sino que a su vez que tenga en cuenta la forma de ver el mundo y la realidad de conocimientos que tienen los pueblos indígenas. Creo que es algo que se está dando, pero sobre lo cual hay que seguir trabajando un poco más. Creo que es una pregunta muy importante para hacernos todos quienes hemos estado involucrados en materia de pueblos indígenas, desde la academia, el sector privado, el sector estatal. Yo soy de las personas que considera que han habido avances, no han sido algunos dirán que no han sido los suficientes, sin embargo, sí creo que son importantes y significativos. Y yo voy a dar las razones por las que considero eso. La primera razón es porque, a diferencia de otros años, en este gobierno hemos tenido y tenemos actualmente una entidad en materia de pueblos indígenas que empieza a ser reconocida como el ente rector en la materia. En los últimos 15 años hemos tenido 7 entidades en materia de pueblos indígenas, lo cual no ha sido positivo para poder institucionalizar la temática de los pueblos indígenas en la agenda del Estado. Y creo que eso ha significado retrocesos y en su momento, y sobre todo la poca capacidad de respuesta del Estado para poder garantizar los derechos y las condiciones de vida de estos pueblos. En estos 15 años, el Viceministerio de Interculturalidad es la entidad que más tiempo tiene, 5 años ya, pero además es la entidad que ha logrado, en un largo proceso de consolidación y fortalecimiento, ir estableciendo una agenda clara desde el gobierno hacia el resto de sectores, del Estado, perdón, hacia el resto de sectores,
que va más allá del gobierno de turno. En el gobierno anterior, efectivamente, se dieron las condiciones para empezar a construir una entidad en materia de pueblos indígenas, y en este gobierno que está comenzando creo que estamos en un escenario en el que debemos continuar sobre lo ya avanzado, fortalecer lo que ya se ha conseguido y poder seguir construyendo una entidad y una autoridad que permita efectivamente garantizar los derechos de los pueblos indígenas desde la acción del Estado. Se ha hecho bastante, es verdad. Para dar un ejemplo, se cuentan ya con reservas indígenas para pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial, cosa que en el gobierno anterior se negó su existencia, lo cual ya es un avance, por ejemplo, ¿no? Se ha modificado la ley, el reglamento de pueblos indígenas en situación de aislamiento, estableciendo acciones de responsabilidad penal para aquellas personas que ingresen a las reservas sin ningún tipo de permiso por parte del Estado, cosa que no ocurría anteriormente. Se cuenta con espacios de participación política para los pueblos indígenas, que si bien es cierto no permiten la toma de decisiones, sí son un primer escenario en el cual los pueblos indígenas puedan incorporarse en la lógica de las políticas públicas como parte de la gestión estatal. No solamente se han implementado procesos de consulta previa, sino que además se cuenta con un procedimiento que cada vez va aterrizando con claridad la manera como se vienen desarrollando estos procesos, no solamente a nivel de industrias extractivas, sino también dentro de otros escenarios como pueden ser educación, conservación, forestales, salud, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos una suerte de cuadro de doble entrada y comparamos lo que se hizo durante la década del 2000 en materia de pueblos indígenas y lo que se ha hecho en materia de pueblos indígenas en el gobierno anterior y que este gobierno debe continuar, vamos a encontrar bastante trabajo, lo cual es significativo e importante. Y por eso, para ir concluyendo esta parte, lo que me gustaría decir es que no estamos para experimentos de otro tipo de entidades, porque de lo avanzado nos podríamos encontrar en un panorama de tener lo que ya se tiene, lo cual podría ponernos en una situación de inafección, ¿no? Creo que los retos para el gabinete entrante están en reconocer de forma profesional, seria y alturada de que en este momento en el aparato del Estado, en el aparato público, se cuenta con un subsector, con una autoridad en el tema de materia de pueblos indígenas e interculturalidad. Y esto es importantísimo, dado que cualquier decisión que se tome en el ámbito de la función pública que incorpore o que tome en consideración poblaciones indígenas, tanto amazónicas como andinas, va a tener que tener en consideración la opinión del ente rector, es decir, en este caso el Viceministerio de Interculturalidad y de sus direcciones generales correspondientes. Creo que eso es lo más importante para el gabinete entrante. Tomando en consideración que en el debate anterior a las elecciones, es decir, mejor dicho, a la decisión de tener al actual gabinete, del presidente Pedro Pablo Kuczynski, mucho del debate alrededor de cultura estuvo vinculado principalmente a lo que se entiende como patrimonio arqueológico, como artes, etcétera, etcétera. Lo cual hay que saludar y felicitar, pero el sector del Ministerio de Cultura, el sector cultura, no se queda única y exclusivamente en un solo lado, que es el del patrimonio y las industrias culturales, sino que cuenta con un viceministerio que, como ya hemos señalado y reiterado en varias oportunidades, y en este caso ya se entiende, ha sido construido, ya ha establecido relaciones con no solamente los pueblos indígenas, a quienes de una u otra manera genera las condiciones para que sus culturas puedan seguir existiendo, sino que es una autoridad que se ha empezado a relacionar con el resto de sectores, entes autónomos, organismos públicos, incorporando de alguna manera el enfoque de pueblos indígenas, el enfoque de interculturalidad, de políticas diferenciadas, que debe empezar a tomarse en consideración en la manera como se articulan programas, en la manera como se toman decisiones, en la manera no solamente cómo se hacen las consultas previas, sino cómo se lleva a cabo una real acción del Estado, tomando en consideración la diversidad cultural, tomando en consideración que los pueblos indígenas no solamente son un grupo vulnerable, sino que son una realidad con quienes hay que trabajar. Hay que empezar a repensar el Estado, incorporando este enfoque y entendiendo que cada una de esas actividades impacta, no solamente desde una lógica monocultural, sino impacta a un grupo distinto de culturas que están presentes dentro de nuestras fronteras, por lo que el Estado tiene que empezar a reflexionar, y cuando digo el Estado, estoy hablando en este caso en específico del gobierno y del nuevo gabinete, tiene que empezar a repensar cómo actuar
no solamente es una lógica monocultural, sino cómo actuar incorporando justamente este enfoque para que al hacer sus actividades, por ejemplo, trabajo, salud, educación, promoción de la inversión, agricultura, temas forestales, conservación del bosque, etcétera, etcétera, transportes, tome en consideración esta realidad cultural que, como digo, es algo que existe y sobre la cual ya no estamos en las posibilidades de retroceder. Creo que ese es un gran reto, porque eso implica cambiar una lógica de cómo el Estado ha estado trabajando para repensar justamente esas dinámicas de trabajo hacia unas que permitan el establecimiento de agendas y sobre todo el reconocimiento de condiciones de vida de culturas diferenciadas, llámese en este caso pueblos indígenas. Para no caer, y ahí está justamente quizás uno de los puntos a tomar en consideración, para no caer en el folclorismo. Lo que hay que evitar aquí es que la temática de pueblos indígenas pueda ser entendida únicamente como folclore, únicamente como promoción del turismo. Estamos hablando de una forma distinta de pensar el aparato público que genere condiciones para que la diversidad cultural dialogue con el Estado. Ese es un nuevo reto. A mí me parece que es lo más importante para el gabinete actual. No pensar solamente si la consulta previa hace A, B, C o D. Es pensar cómo generamos que el aparato público, el aparato del Estado, permite y garantice que los pueblos indígenas puedan ser incorporados en el debate como actores políticos y no solamente sean vistos como un sector vulnerable. Justamente este es el tema. Si el aparato público ve a los pueblos indígenas como vulnerables únicamente, muchas de sus políticas y acciones podrían caer en una lógica asistencialista, lo cual es principalmente lo que hay que evitar. Hay que entenderlos como un actor real y efectivo con quien el Estado tiene que sentarse a dialogar. Y eso implica cambiar mentalidades.